Y que en esta tarde, usted y yo, Dios nos dio un corazón dispuesto para escuchar su bendita palabra. Dios le bendiga. Retornando a David para impartirnos la palabra. Dios le guarde. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya. Salmo 34. Aleluya, santo es el Señor. Salmo 34, amados hermanos, y vamos a leer el versículo 19, todos juntos para honra y gloria de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya, tomen su lugar. El tema, amados hermanos, de esta predicación es que en las aflicciones no mengüe tu fe. Que en las aflicciones no mengüe tu fe. Que en las aflicciones no retrocedas. No importa lo grande, lo fuerte, lo inmenso que tú lo veas. Para el Señor es algo que Él tiene el control. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No siempre las promesas de Dios nos quedan claras o las entendemos cuando las estamos viviendo. Cuando estamos metidos en un conflicto, no siempre tenemos la capacidad de razonar y entender que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No lo podemos entender porque muchas veces el ojo del huracán en el cual estamos metidos nos roba la atención. Y estamos tan metidos en cómo resolver el conflicto que tenemos que nos olvidamos que el Señor dice: yo soy tu ayudador, yo estoy contigo, nunca te dejaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y nosotros, debido a esa situación que estamos viviendo, se nos olvidan las promesas de Dios. Las promesas de Dios, amados hermanos, son superiores a cualquier cosa que le pueda acontecer al hombre. A veces nosotros no lo entendemos. Si nosotros vemos en el principio, cuando Abel viene a traer una ofrenda delante de Dios y busca agradar a Dios, vemos que su hermano lo mató. ¿Y ustedes creen que eso haya sido bueno para Abel?
Yo digo que sí. Porque Dios no permite las cosas para mal nuestro, sino para bien. Él hubiera podido haber hecho lo que hizo con Enoc, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios con Enoc? ¿No han escuchado ese canto siquiera? Si no lo han leído en la palabra de Dios, por lo menos el canto, ¿verdad? Que dice que Se lo llevó. ¿que Dios qué? Se lo llevó. Que Dios se lo llevó. Y nuestro hermano pastor, nuestro hermano Manuel, decía, vamos a rogarle al Señor para que Él se detenga y no venga, porque tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos familia que no ha creído en el Señor, y los que han creído han dado marcha atrás. Pero quiero decirles, amados hermanos, que no siempre nuestro deseo va a ser cumplido de parte de Dios. Porque a veces, el Señor quiere tratar con nosotros, Él quiere mostrar su grandeza con nosotros y nos da temor, nos da miedo. Y la muerte para el Hijo de Dios no debe causarnos temor, no debe causarnos miedo. Si el Señor nos quiere arrebatar, no debería causarnos miedo, pero sin embargo, muchas veces no pensamos solamente en nosotros, sino pensamos en los que se quedan, en los que se quedan. Yo les daba testimonio en una ocasión que, bueno, primera y última vez que asistí al hospital para hacerme un estudio completo, ¿verdad? Que me empezaron a decir que los triglicéridos y el colesterol, y que si no me dolía la mano, y que si no se me dormía la mano, y que si no, empecé a sentir taquicardias. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué empecé a sentir taquicardias? Porque empecé a preocuparme de más, pensando en mi esposa y en mis hijos. Y me empecé a desesperar y empecé a pensar en que iba a morir. Cuando no era así. Cuando no era así. Las malas noticias vienen de parte de los hombres, vienen de parte de la ciencia, pero las buenas noticias vienen de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es superior, amados hermanos, a cualquier cosa que te puedan decir los hombres. Amén. ¿A quién le vas a creer? ¿A los hombres o al Rey de Reyes y Señor de Señores? Él dice, yo hago la llaga, pero yo también. Yo también la curo. Yo permito que te enfermes, pero yo tengo el poder para levantarte, para sanarte. Amén, aleluya. ¿No lo hizo así con el rey? ¿Ezequías? ¿No lo hizo así? Y miren que él ya tenía profecía de sentencia de que iba a morir. Y esto no se lo dijo un médico. ¿Quién se lo vino a decir? El profeta Isaías, enviado por Dios. Ve y dile a mi siervo que arregle su hacienda, porque de cierto va a morir. Sin embargo, esa mala noticia, aunque venía de parte de Dios, el único que podía cambiarla era Él. Aleluya. Y cuando el rey oró a Dios y le recordó que él había andado delante de su presencia de una manera justa, de una manera agradable delante de Dios,
Dios regresa a Isaías y le dice: regrésate con mi siervo y dale la nueva de que yo lo voy a levantar, y dale la nueva de que yo voy a añadir 15 años a su vida. Cuando nosotros, amados hermanos, leemos ¿qué fue lo que pasó después de esto? Decimos: mejor se lo hubiera llevado al Señor cuando Él dijo. A veces como hombres, amados hermanos, nosotros mismos estamos deseando cosas que, como no sabemos que con el tiempo en el futuro van a ser malas, ¿verdad?, nos vienen a ocasionar dolor, que fue lo que terminó ocasionándole a este varón. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros podemos decir, amados hermanos, conforme a lo que pensamos, que no fue justo que Caín matara a Abel. Pero Dios tenía el poder, amados hermanos, para haberlo evitado. Sin embargo, no lo evitó. Lo permitió. Lo permitió. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Y todas las cosas que nos acontecen, Dios tiene el poder para frenarlas, pero Él las permite con un objetivo. Y el objetivo, amados hermanos, es que nuestra fe sea probada. Que nuestra fe sea probada. De tal manera, pues, que Él mismo tiene cuidado de que no falte nuestra fe. Nada más que a veces nosotros somos como Pedro, cuando, amados hermanos, fue probada su fe. Ese día en que nuestro maestro estaba detenido y estaba siendo azotado y estaba siendo juzgado por los hombres. ¿Qué hizo Pedro? Se quiso camuflajear con el mundo, y a veces también nosotros hacemos lo mismo. Porque no hemos entendido, amados hermanos, que el propósito de Dios es que nosotros seamos diferentes, que nosotros brillemos en la oscuridad, que nosotros seamos guías de los ciegos. No lo hemos entendido. A veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Así como el Señor hizo promesas en el Antiguo Testamento, también hace promesas, amados hermanos, en el Nuevo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Juan 16:33, Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan 16, 33 dice, aleluya: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Si nosotros leemos el capítulo, amados hermanos, del 1 en adelante, nos vamos a ir enterando de qué cosas el Señor Jesús habló a sus discípulos que iban a acontecerles. Imagínense a Esteban, amados hermanos, cuando vio que su vida estaba en peligro de muerte. Y toda esta gente que crujía los dientes y que lo veían con odio y que tenían piedras en las manos para pegarle,
Imagínense que él no hubiera entendido lo que el Señor Jesucristo estaba hablándoles y estaba diciéndoles en esta palabra que les estaba dando ahí en Juan. Aleluya, 16. Fíjense lo que dice. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto os lo dije al principio, no os lo dije al principio, perdón, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir esto? Todavía un poco, no entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he
vencido al mundo. La iglesia de Cristo no está preparada para enfrentar las cuestiones que muchas veces vienen a nosotros para probar nuestra fe. No estamos preparados. Y esto nos lleva muchas veces a negar al Señor. Dios permite un problema fuerte en nuestra vida y en lugar de acercarnos al Señor, este problema nos lleva a alejarnos del Señor. Porque no entendemos que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, con fuego, con fuego. Y que si queremos servirle al Señor, tenemos que estar dispuestos a ir hasta la muerte si es necesario. Muchos hombres en su vida recibieron muchas cuestiones que a nosotros nos hubieran parecido injustas, pero ese es el plan de Dios, ese es el plan de nuestro Maestro. Romanos 28:30 dice, amados hermanos, aleluya. Romanos 8:28-30 dice, aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Imagínense en el tiempo antiguo un José, un joven amado de su padre, un joven, amados hermanos, que se diferenciaba de sus hermanos. No solamente porque no hacía lo que ellos hacían, sino también porque su padre le hacía una túnica especial. Romanos 8. Romanos 8. Pero ahorita, amados hermanos, quiero hablarles de José. De lo que para nosotros parecería injusto que él pasó. Un hombre amado de su padre, un joven más bien, porque era un adolescente. Amado de su padre, el cual estaba con sus hermanos cuidando los rebaños de su padre y veía la mala fama de sus hermanos, lo que ellos hacían. Y venía y se lo platicaba a su papá. Le daba la queja a su papá de lo que hacían sus hermanos. Un hombre que era diferente no solamente en su comportamiento, sino también escuchaba el consejo de su padre. Y su padre le amaba a él y a su hermano, que eran los más pequeños, a Benjamín. Y le hacían una túnica especial a José. Pero un día, amados hermanos, él tuvo un sueño. Él tuvo un sueño y vio que, amados hermanos, el sol y la luna se inclinaban a él. El sol y la luna se inclinaban a él. Y 12 estrellas. Y, amados hermanos, después volvió a soñar otro sueño, ¿verdad? Andaban, dice, ¿qué andaban haciendo?
recogiendo el trigo, ¿verdad? Andaban recogiendo el trigo en manojos. Y dice que su manojo estaba erguido, ¿verdad? Derecho. Y los manojos de sus hermanos, ¿cómo se hicieron? Se doblaron, ¿verdad? Delante del manojo de José. Y por eso sus hermanos empezaron a aborrecerlo, empezaron a odiarlo. No solamente porque los acusaba con su padre, sino porque ellos veían que él iba a gobernar sobre ellos. Y pensando ellos en destruirlo, vemos que Dios, aquí es donde entra esta palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si nosotros lo vemos, amados hermanos, fuera del propósito de Dios, decimos que injustos fueron los hermanos de José, porque inclusive intentaron matarlo, pero Dios no lo permitió. Fue echado dentro de un pozo, pero después fue vendido, ¿verdad?, a los madianitas. Fue vendido, fue llevado a Egipto y fue comprado por Potifar, el general de Faraón. ¿Qué hizo Dios cuando llegó José a la casa de Potifar? ¿Qué hizo Dios? Empezó a bendecir la casa de Potifar. Empezó a bendecir. Empezaron a cambiar las cosas en la casa de Potifar. Y él empezó a ver la mano de Dios sobre José y sobre su casa. De tal manera que lo hizo, ¿qué? ¿Qué lo hizo? No, lo puso como jefe de toda su casa. Lo puso como jefe de toda su casa. Pero viene su mujer y empieza a tratar de conquistar a José, ¿verdad? Oye, José, quiero que duermas conmigo, ¿verdad? Y José dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Mira cómo me ha honrado tu esposo, me ha puesto sobre su casa, no hay otro mayor que yo dentro de la casa de Potifar. ¿Cómo voy a ofender a mi Dios? ¿Y cómo le voy a hacer eso a tu marido? Y por negarse a pecar en contra de Dios y en contra de Potifar, le levantan un falso, ¿verdad? ¿Quién se encargó de eso? La propia mujer de Potifar, ¿verdad? ¿A dónde fue a dar José? A la cárcel. Y aún en la cárcel, amados hermanos, Dios mostró su poder sobre José. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, Señor, mira qué injusto eres, mira cómo por alinearme a ti, cómo por no hacer maldad como esta mujer me estaba pidiendo, mira, ahora estoy en la cárcel. Pero el propósito de Dios, amados hermanos, era levantar a José como el gobernador más grande de Egipto. A veces nosotros no entendemos el propósito de Dios y no entendemos cómo es que esto o aquello me va a ayudar a bien. Pero también tenemos el acceso directo a la presencia de Dios para preguntarle, pero no lo hacemos. Si yo no entiendo lo que está pasando en mi vida, yo tengo, amados hermanos, la entrada
Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Si yo me juzgo y no encuentro pecado en mi vida, entonces yo entiendo que es una prueba de parte de Dios y yo lo único que voy a hacer es decirle al Señor, dame fuerzas, ayúdame a que esta prueba la pueda aprobar, a que este examen lo pueda aprobar, que saque yo palomita delante de tu presencia. Pero si yo, analizando mi vida, encuentro pecado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme y volverme de mi práctica. Dios, amados hermanos, engrandeció a José en Egipto después de haber pasado estas cosas. Y los sueños de José se cumplieron. Los sueños de José se cumplieron. ¿Qué pasó con sus hermanos? Se tuvieron que humillar delante de la presencia de José. Sus padres tuvieron que reconocer, amados hermanos, la honra que Dios había traído sobre José. ¿Por qué? Porque él decidió no practicar lo mismo que sus hermanos, porque él decidió no meterse con la esposa de Potifar. Porque él decidió, amados hermanos, honrar a Dios aún en la cárcel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Un Moisés, amados hermanos, que estaba destinado ni siquiera a nacer. Porque Faraón había dado la orden a las parteras de que si era niño, lo ahorcaran a la hora del nacimiento y no permitieran que ningún varón naciera vivo. Sin embargo, este niño, amados hermanos, fue guardado por Dios. Lo guardó su madre. Lo puso en una cesta, la cual calefateó, amados hermanos, para que el agua del río Nilo no entrara a la cesta, y lo echó al río. Por eso es que el nombre de Moisés significa, amados hermanos, sacado del río, sacado de las aguas. Para que el propósito de Dios se cumpliera, tuvo que haber una mujer, amados hermanos, egipcia, la cual lo adoptó, ¿verdad? Y miren las cosas tan maravillosas que Dios hace cuando nosotros entendemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque Él acomoda las cosas. ¿Quién crió a Moisés? ¿Su tía? ¿Ah? Su propia madre. Vemos que su propia madre, amados hermanos, lo amamantó, lo vio crecer y después se lo entregó a esta mujer. Fue educado, amados hermanos, conforme a la educación de un príncipe, de un heredero del trono de Faraón. Pero los propósitos de Dios no eran esos. Dios lo guardó con el propósito, amados hermanos, de sacar a su pueblo de Egipto. De Egipto. Pero todo lo que Dios permitió en la vida de Moisés fue con el propósito, amados hermanos, de prepararlo para la grande obra que le esperaba. Liderar a un pueblo, amados hermanos, lleno de malas costumbres que aprendió en Egipto. Un pueblo, amados hermanos, idólatra. Un pueblo que practicaba muchas cosas que aprendió allá en Egipto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y vemos el desarrollo de la vida de Moisés. ¿Cuántas veces el pueblo, amados hermanos, se volvió en contra de Moisés? Sin embargo,
Sin embargo, ¿él qué hacía? Intercedía por el pueblo. Y fue, amados hermanos, un hombre manso. Un hombre, amados hermanos, que entendió cuál era el propósito de Dios. Que no entró a la tierra prometida porque, bueno, un momento de locura, un momento de que permitió que su carne se revelara, pero todo lo que Dios, amados hermanos, el plan perfecto de Dios se cumplió en la vida de Moisés. Otro hombre, amados hermanos, que quizás nosotros no entenderíamos qué fue lo que pasó con él, es Elías. Elías, este profeta de Dios, amados hermanos, que se enfrentó a 450 profetas de Baal, que mostró, amados hermanos, al pueblo cómo buscar a Dios de una manera sincera y cómo Dios se muestra cuando nosotros clamamos con todo nuestro corazón, cómo Él se manifiesta, amados hermanos, con fuego inclusive, para mostrar su gloria. Pero un hombre, amados hermanos, que al fin y al cabo fue probado por Dios también de una manera tremenda. Él mismo se presentó al rey, y esto lo pueden encontrar ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, del 17 en adelante. ¿Cómo se presentó al rey Acab y le dijo: no va a llover? No va a llover, sino por mi palabra. Y vemos cómo Dios le dice que se vaya al río y que ahí va a enviar a los cuervos para que le lleven de comer y que beba del río. Pero llegó el momento en que el río se secó porque no había llovido. Nuevamente, amados hermanos, Dios lo manda con la viuda de Sarepta de Sidón. A este profeta, Dios lo manda con la viuda de Sarepta de Sidón. Y ahí está muchos días con la viuda de Sarepta de Sidón. Pero llega el momento, amados hermanos, en que tiene otra vez el encuentro con el rey para anunciarle que va a llover. Que va a llover. El cielo no estaba, amados hermanos, como ahorita que nosotros lo vemos que se pone negro y empieza el tronadero y los relámpagos. ¡No! El cielo estaba, amados hermanos, así como nos tocó este verano, así. Limpiecito. Ni una nube. Aquí por lo menos vemos smog o cuando el popo empieza a aventar las fumarolas, pero aquí el profeta, amados hermanos, no veía nada. Sin embargo, él estaba confiando en el Todopoderoso. Él estaba confiando en el Todopoderoso y empezó a orar. Dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, que metió su cabeza entre sus rodillas. Era tal la humillación que estaba haciendo Elías delante de Dios, amados hermanos. Pero aún así, en su primera oración, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. Y se tuvo que volver a humillar nuevamente. ¿Y qué pasó? Nada. Pero en la tercera ocasión, amados hermanos, su criado le dice: veo una nube al tamaño de una mano
de un hombre. Esa es la fe, hermanos, que Dios está demandando de nosotros. Esa es la fe. Que no viendo, creamos. Que no viendo, estemos seguros. Estemos ciertos de que Dios va a obrar a nuestro favor. Porque Él nunca va a obrar en contra de nosotros. Cuando Él, amados hermanos, se enfrenta a los 450 profetas de Baal, vemos cómo Él se burla de ellos. Y les dice, clamen a su Dios, ¿verdad? Grítenle, porque a lo mejor está durmiendo más fuerte, a lo mejor va de viaje y no los escucha, ¿verdad? Pero cuando Él clama a Dios, no tiene que hacer una oración muy larga. No, fue una oración muy corta y descendió fuego del cielo y consumió, amados hermanos, el holocausto. Amén. Consumió la leña, consumió el agua y aún el polvo, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero para que eso suceda, tenemos que tener esa fe inquebrantable y entender que los propósitos de Dios para nosotros son buenos. No importa lo que estemos sintiendo, Señor, yo siento que me muero. Tranquilo, tranquilo, no te vas a morir. No importa que sientas que te mueres, no te vas a morir, porque ese no es el propósito de Dios. Sin embargo, nuestra carne se duele. Nuestra carne a veces siente cosas extrañas, cosas raras. Yo les decía, empezaba a sentir taquicardia y empezaba a sentir que me faltaba el aire. Y eso no era cierto. Pero yo lo sentía. Hasta que llegó un día, amados hermanos, que recostado en mi cama, empecé a sentir taquicardias y empecé a sentir que me faltaba el aire. Yo le dije al Señor, Señor, si yo me voy, tú vas a cuidar de mi esposa y de mis hijos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay temor en mi vida? Y entonces puede decir, eres un mentiroso, Satanás. Jehová te reprenda. Jehová te reprenda. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Han pasado, amados hermanos, como 20 años. Y miren, al Señor le place que todavía esté aquí sirviéndoles a ustedes y sirviéndole al Señor. Job, amados hermanos, igual que José, de oídas conocía a Dios, porque no le conocía como después le conoció. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo mismo le pasó a José. Él recibió la instrucción de su padre acerca de Dios, pero él no le conocía. Él fue viendo, amados hermanos, el poder de Dios reflejado en su vida de acuerdo a los acontecimientos que iban pasando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Sin embargo, vemos, amados hermanos, que a nuestros ojos pareciera que fue injusto lo que le pasó a Job, después de que Dios mismo dio testimonio acerca de él. Sin embargo, en medio de la aflicción, no le faltó la fe. No le faltó la fe. A pesar de que no conocía a Dios, él tenía, amados hermanos, la seguridad de que Dios le iba a librar. Y lo declara.
Y él dice, amados hermanos, que aunque se deshaga su carne, aunque su cuerpo sea destruido, él va a ver a Dios. Él va a ver a Dios. Y dice, y lo voy a ver con mis ojos. No lo va a ver otro, lo voy a ver yo. Y eso es lo que deberíamos de declarar nosotros. Cuando estamos siendo atribulados, cuando estamos siendo probados, eso es lo que deberíamos declarar nosotros. Señor, si tú permites que me vaya, quiero irme, Señor, con el gozo en el corazón y no con tristeza en mi corazón, sino alabando y glorificando tu nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Daniel y sus amigos. Muchos israelitas, amados hermanos, que fueron llevados de la descendencia real juntamente con ellos, no tomaron esa hermosa decisión de decir, no nos vamos a contaminar. No nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y se guardaron. Todo este tiempo que los estuvieron alimentando para traerlos a la presencia del rey, ellos se guardaron de toda contaminación y estuvieron comiendo legumbres, frutas y tomando agua que les daban. Sin embargo, por haber propuesto en su corazón no contaminarse, Dios se manifestaba en la vida de ellos. Y vemos, amados hermanos, cuando el rey llama a todos los sabios porque ha tenido un sueño que quiere que le declaren, y viendo que no se lo pudieron declarar, les da un ultimátum y dice que si no le declaran el sueño, los va a matar. Sin embargo, Daniel y sus amigos se presentaron al rey y dijeron, danos tiempo. ¿Para qué quería ese tiempo Daniel? Para ayunar y para orar a Dios, para que Dios le revelara el sueño, pero también el significado. Y vemos cómo en esta ocasión, así como con José, Dios se manifestó para revelarle el sueño de Faraón. Ahora a Daniel también Dios le muestra el sueño del rey y le muestra el significado. A veces nosotros tenemos sueños, pero no buscamos el que Dios nos dé la revelación. A veces nosotros nos metemos solamente en la situación por la que estamos pasando y no le pedimos a Dios que Él agudice nuestros sentidos. El rey David fue claro cuando decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. No ver hacia abajo, sino ver hacia arriba. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando Nabucodonosor levanta esa imagen para que todos le adoren, vemos que los tres amigos de Daniel no se quisieron postrar. Desde luego Daniel no se postró. Sin embargo, aquí iban por los tres amigos de Daniel. ¿Qué hicieron estos hombres, amados hermanos, cuando la sentencia del rey fue: si ustedes no se inclinan ante la imagen que yo he creado, de cierto los vamos a echar a un horno ardiendo con fuego?
¿Qué fue lo que estos hombres hicieron? ¿Se amedrentaron? No. ¿Tuvieron miedo? No. ¡No, rey! ¿Cómo crees? ¡No hagas eso con nosotros! ¿Qué le dijeron? Mira, rey, nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano. Aleluya. Pero si no lo hiciera, de todas maneras, no nos vamos a inclinar delante de tu imagen. Imagínese nada más, amado hermano, a un hombre retando de esa manera a aquel que tenía la autoridad para quitarle la vida. Pero esa autoridad es delegada. ¿Por qué? Dios se la ha dado. Porque Dios es el que le ha dado autoridad. De tal manera que cuando Él permite una cosa se hace. Cuando Él no permite, no se hace. No importa que el otro tenga toda la autoridad, Él no puede hacer nada. Por eso es que Satanás se enoja, ¿verdad? Contra Job. Él estaba muy enojado porque dice, le has puesto cerco a él y a todo lo que tiene. No puedo tocarlo, eso era lo que él decía. Yo no lo puedo tocar, no puedo tocar. Por eso estaba enojado Satanás. Jehová lo reprenda. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Amén. Así, amados hermanos, como los amigos de Daniel tomaron la decisión de entregar sus vidas con tal, amados hermanos, de no servir a dioses ajenos y demostrar el poder de Dios delante de estos hombres, nosotros, amados hermanos, somos llamados también para hacer lo mismo. ¿Ustedes conocen la historia de Esteban? ¿Qué le pasó a Esteban? Fue muerto, ¿verdad? Lapidado. Fue muerto, lapidado. ¿Cómo fueron muertos los discípulos? Los apóstoles, ¿cómo fueron muertos? Y ahí, amados hermanos, es donde nosotros debemos entender la palabra que se nos habla y se nos dice en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todo lo que acontece en nuestra vida, amados hermanos, todo lo que acontece en nuestra vida, nosotros debemos entender que Dios la permite con un propósito: probarnos, probar su grandeza en nuestra vida, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe crezca, para que ya no estemos fluctuando, para que entendamos, amados hermanos, que el dueño de nuestra vida tiene buenos propósitos para nosotros y que Él tiene cuidado de todo lo que acontece en nuestra vida. Isaías 43. Uno al 4 dice, aleluya. ¿Cómo dice? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, informado tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasé por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba. ¿Hasta ahí o hasta dónde? A Seba por ti.
¿Hasta dónde? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Por tu vida. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, por tu vida. Cuando estemos en angustia, cuando estemos en quebranto, cuando estemos en aflicción, recordémosle a nuestro Salvador estas promesas. Señor, tú has prometido estar conmigo. Tú has prometido estar conmigo, Señor, en lo más recio de la batalla para darme la victoria. Usted no se declare vencido, usted declárese vencedor en el nombre del Señor. Declárese victorioso, porque el Señor nos ha llamado con el propósito, amados hermanos, una, probar nuestra fe, pero la otra, no nos dejará solos. Y la otra, amados hermanos, es que después de haber sido aprobada la prueba, Dios traerá bendición sobre nosotros. No importa lo que estemos pasando, el Señor va a traer tiempos de refrigerio. ¿No lo dice así el Salmo 23? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.